Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy voy a hablaros de la mal llamada violencia de género. You know what? I'm going to talk anyway, because otherwise I'm going to sit here in silence, and the time's going on. I'm going to take you back to 1969, when the first movement, it was called the Women's Liberation Movement in those days, actually came across from America, because the original meeting was in Washington at that time, and a group of leftist Marxist women had got together at this very beginning meeting. In essence, they wanted a movement of their own, and they turned on their leftist men, partners and boyfriends and everything else, and said, look, we are going to change the goalposts. We need our own movement, we want our own funding, and there is very little money in left-wing movements. So what we'll do is it will no longer be capitalism that's the problem and that we're going to fight to overcome. We're now going to move it to patriarchy. And I think that's a brilliant strategy. As a branding issue, how better could you get than half the other part of the human race is going to now pay you for your movement that's going to exclude them and create a multi-million-dollar, billion-dollar industry over the last 40 years. Van a llover hostias, ya verás. Desde la creación de la ONU en octubre de 1945, una parte importante de su actividad se ha dedicado a delinear nuevas políticas para las mujeres. El año 1975 fue declarado como el año de la mujer. En 1976 se celebra la primera conferencia mundial sobre la mujer en México, a la que siguieron la de Copenhague en 1980, la de Nairobi en 1985 y la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer en 1993, y por fin la conferencia de Beijing en 1995, que supondrá un punto de inflexión definitivo en la condición femenina a escala mundial. Beijing declara 4 ideas esenciales que serán los ejes de una transformación radical en la condición de las mujeres. Primero, que las mujeres constituyen un grupo social homogéneo cuyos derechos han sido violentados a lo largo de la historia por los hombres, otro grupo social que en este caso actúa como dominante y opresor. Segundo, que los estados serían los encargados de enmendar este agravio histórico a las mujeres a través de las leyes, las instituciones y la burocracia estatal, que deben salvarlas de su entorno que es definido como hostil y violento. Tercero, que las mujeres, por lo tanto, son objeto de la tutela de los estados y son seres indefensos y desamparados. Y cuarto, que las mujeres deben incorporarse al desarrollo político y económico para ganar su libertad. Todo este proyecto, que forma las bases de lo que hoy conocemos como la industria del género, fue paradójicamente pensado y dirigido por instituciones que eran mayoritariamente masculinas. La mujer media no se presenta como sometida, sino como ser dócil y dependiente de la protección institucional. Es curioso que en el texto en numerosas ocasiones se la agrupe con los menores de edad. Si en el pasado era el esposo el que estuviera obligado a proteger a la mujer y ella a cambio a obedecerle, hoy se consuma el matrimonio entre la mujer y el Estado. No es casualidad que la Ley Orgánica de Violencia de Género cite en su preámbulo a la conferencia de Beijing como referencia. La Ley Integral de Violencia de Género surge en España a modo de inocentada el 28 de diciembre de 2004, menuda mala broma. Y la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género determina en su primer párrafo en su exposición de motivos lo siguiente: la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado, al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Vale, una violencia que se dirige únicamente a las mujeres por el mero hecho de serlo. Una ley para proteger a mujeres en el ámbito de la pareja, auspiciada en esa perspectiva de género, que dice que mujeres y hombres podremos ser iguales ante la ley, pero que partimos de bases desiguales. El famoso los hombres empiezan aquí, las mujeres empiezan aquí. Y ya sabemos que en estas estructuras de poder, los de abajo son siempre víctimas por defecto de los de arriba. Y este es fundamentalmente el problema de esta perspectiva de género al tratar la violencia, que monopoliza los conceptos de víctimas y victimarios. Se desvive por proteger a las mujeres, pero deja desprotegidos a otros hombres, ancianos y niños cuando las maltratadoras son ellas. Como advertía Carmen Serrano, experta en educación emocional y bienestar de la infancia, las bases de esta ley con perspectiva de género dejaban desatendidos, por ejemplo, en muchas ocasiones, las necesidades más básicas de los niños. Pero ¿quién ampara a estos niños? Que es lo que digo siempre, es incluso la sociedad con el tema de lo de igualdad. Los niños que están con una madre y que les ha tocado un progenitor enfrente, ya estamos sobre ello. La sociedad pone en alerta, pone medidas, alejamiento de ese progenitor. Pero ¿qué hacemos con esos niños que tienen una progenitora que sí que tenía un padre, pero que la sociedad en este país
no quiere aceptar que hay madres que son progenitoras y además maltratadoras. Estos niños, ¿dónde se amparan? Es que hay veces que me dicen, son una minoría. Me da igual el tema de las minorías, detesto la palabra minoría. A ese niño cuando sea mayor le vamos a decir que no lo ayudamos porque formaba parte de una minoría. Se dan casos tan sangrantes en los que los niños cuyos padres han matado a sus madres recibirían ciertas ayudas estatales, pero si ha sido al revés, si es su madre la que ha matado a su padre, no tendrían estas ayudas estatales, pues no se contemplaría como violencia de género. Se entiende que en el ámbito de la pareja íntima la violencia siempre es unidireccional, no se acepta el hecho de que pueda ir en ambos sentidos, la perspectiva de género no ampara la idea de un hombre maltratado. Esto es una cuestión de pura lógica también. En la dialéctica de oprimidos y opresores, alguien que es considerado oprimido es muy difícil que pueda llegar a abusar de alguna forma de los que se consideran opresores. Es algo que va casi contra natura. La idea de los hombres maltratados o la posibilidad de que esta violencia sea bidireccional desaparece del imaginario colectivo en caso de que alguna vez hubiese estado ahí. La abogada Giovanna Carril, especializada en violencia de género, lo explicaba así. Y con solo, en el juicio, con solo la declaración de la mujer, siempre y cuando no se contradiga, es suficiente para provocar una condena en este hombre. Ahora, ¿qué pasa a la inversa? Si a un hombre le maltratan o a un hombre su pareja le insulta, cuando acude a la comisaría, en el 90% de los casos, las denuncias no se recogen directamente. Yo tengo un... En el 90, perdona, en el 9 no de cada 10 hombres que van a denunciar a comisarías de fuerzas de seguridad, tanto el Estado como autonómicas, en España, sus denuncias no son recogidas. ¿Por qué? Extraoficialmente, porque la ley de violencia de género tiene detrás un montón de entidades públicas que están hipersubvencionados y hay toda una ideología de género que es intocable. Es decir, la sociedad española, las fuerzas de seguridad del Estado en España no aceptan la figura de un hombre maltratado. Lo que vivían las mujeres hace 60 años, que se acudían a una comisaría a denunciar que sus maridos les insultaban o les pegaban y eran enviadas a casa, muchos de mis clientes, 9 de cada 10 hombres que acuden a comisaría son enviados a casa. Pero la pregunta ¿es correcta esta terminología en relación a la violencia de género? ¿Existe la violencia hacia las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres? ¿Es esta la naturaleza que se da en las agresiones dentro del ámbito de la pareja? La realidad es que la violencia hacia la mujer en el contexto de la pareja no se da porque ella sea mujer, sino porque es compañera del agresor. Es decir, un hombre que asesina a su pareja no asesina a su pareja porque ésta sea mujer y él odia a las mujeres. La asesina porque es su pareja. Por eso en las noticias leemos que un hombre ha matado a su pareja o que un hombre ha matado a su esposa. Jamás leemos que un hombre ha matado a una señora que pasaba por la calle o que un hombre ha matado a su vecina porque estaba enfadado con su esposa. Y a ver si nos vamos enterando, cuando alguien mata a su pareja, la mata porque es su pareja, no la mata porque sea de un género o sea de otro género. Ni siquiera el asesino en serie Ted Bundy, que mató a más de 30 mujeres entre los años 70 y 80, mataba a las mujeres porque éstas fueran mujeres, las mataba porque se sentía sexualmente atraído hacia las chicas. De la misma forma que John Wayne Gacy, otro asesino en serie, mató a más de 30 chicos jóvenes, era porque se sentía atraído hacia chicos jóvenes, no porque odiase a los chicos jóvenes, o porque tuviese un problema de odio hacia el género masculino. Si el chicle se hubiese sentido atraído por chicos, es muy probable que nunca jamás hubiese matado a Diana Kerr, y es muy probable que sus víctimas fueran hombres. Por tanto, de entrada, establecer como base que esta violencia hacia las mujeres se da por el mero hecho de ser mujeres es una falsedad. Pablo Malo escribía en un artículo del blog Evolución y Neurociencia sobre el homicidio de pareja íntima, homicidio en parejas homosexuales, que... según un estudio hecho en 2014 de Alexandra Ganoni y Tracy Kusen titulado Same Sex Intimate Partner Homicide in Australia, se estima una tasa de homicidios entre parejas en función de su orientación sexual de la siguiente manera. En parejas gays, 63,72 homicidios por millón de parejas al año. En parejas heterosexuales, 21,25 homicidios por millón de parejas al año. Y en parejas lesbianas, 9,07 homicidios por millón de parejas al año. Según estos datos, las parejas con más riesgos de homicidios en las parejas íntimas serían las formadas por dos hombres, seguidas por las formadas entre un hombre y una mujer, y finalmente las que menos riesgos tendrían serían las formadas por dos mujeres. El artículo de Pablo Malo concluía lo siguiente: en muchos aspectos, tanto los homicidios en parejas íntimas de parejas del mismo sexo y de sexo opuesto comparten muchos rasgos y características similares.
Por ejemplo, las víctimas de homicidios en parejas íntimas del mismo sexo fallecieron por las mismas causas que las del sexo opuesto, incluyendo, pero no limitándose a heridas de arma blanca, golpes, ahogamientos y estrangulamientos. De la misma manera, los motivos principales o las razones para los homicidios de mismo y opuesto sexo incluyen discusiones domésticas, celos y terminación de la relación. A raíz de esto, podríamos entender que la violencia en el ámbito de la pareja no estaría definida por la violencia del hombre hacia la mujer amparada dentro de unas estructuras sociales machistas, sino más bien como un problema generalizado en todas las relaciones de pareja independientemente de la naturaleza de estas, siendo las parejas formadas por dos hombres las más proclives a llegar a momentos de violencia extrema como puede ser el homicidio. Esto probablemente tenga que ver con la propensión y efectividad de los hombres frente a las mujeres en el uso de la fuerza letal. Esto, por ejemplo, se manifiesta a la hora de interpretar los suicidios. Según este artículo del País, los hombres se suicidan, las mujeres lo intentan. Los datos oficiales nos dicen que las mujeres se intentan suicidar en mayor porcentaje que los hombres, pero son los hombres los que son más efectivos a la hora de suicidarse. Esto puede ser debido a que los hombres sean más efectivos en el uso de la fuerza letal. No olvidemos que las formas de manifestar comportamientos agresivos entre hombres y mujeres se manifiestan de maneras distintas. Los hombres tenderían más al uso de la fuerza y la violencia directa, mientras que las mujeres tenderían más al uso de la violencia indirecta. Esto lo explicaba Jordan Peterson en esta entrevista. Look, women have to express aggression somehow unless you're willing to say that they're not aggressive. They tend not to do it physically, not to the degree men do, so they use other channels. And what other channels are there other than physical aggression if you're going to be aggressive? Well, you go after people verbally. You go after them with innuendo and gossip and reputation destruction. And that's how it works. And just to be clear, that you think that's predominantly a female modus operandi? It isn't that I think that. Well, I'm it's that asking the you. clinical literature indicates that. It isn't that I think it. Well, I'm not interviewing the clinical literature. I'm interviewing you. What do you think? Well, I'm a psychologist and a scientist, You and can I cite tend to base my opinions on what I've read in the broad, relevant clinical literature. I'm not making this stuff up. I studied antisocial behavior for like 15 years. I'm actually quite an expert on it. And so we know that men are more likely to look at it this way. All right. Women are much more likely to try to commit suicide. And men are much more likely to kill themselves. And the reason for that is that men use lethal force and women don't. Now that's a big difference. Okay, so then you say, well, women manifest aggression towards themselves and to others, but they don't use lethal force. They don't use physical force the same way men do. So they have to do it some other way. Why do what they are the have other to do ways? something some other way? You Because can take people your are Hobbesian aggressive. war against, so you're basically a Hobbesian. Life is No, war I'm of half all and against half. all. Half and half. Half Hobbes, half Rousseau. That's why I'm not an ideologue. Because I don't think that people are good or evil. I think they're both. I don't think that culture is security or tyranny. I think it's both. And I don't think that nature is benevolence or catastrophe. I think it's both. And that's why I'm not an ideologue. Ya os meto a Jordan Peterson por la gracia y con calzador, ¿eh? Ahora bien, centrándonos en el ámbito de la pareja heterosexual y entendiendo el uso de la violencia directa como algo predominantemente masculino y el uso de la violencia indirecta como algo predominantemente femenino, cabría preguntarnos lo siguiente. Pese a todo esto, ¿hay una bidireccionalidad en la violencia en el ámbito de la pareja? Y por otro lado, ¿sería un problema estructural del hombre hacia la mujer como defiende la perspectiva de género? Erin Pizzey, británica y creadora del primer refugio para mujeres maltratadas en los años 70, se dio cuenta en su momento de que la agresividad en el ámbito doméstico era algo recíproco y que en muchas ocasiones las mujeres podían ser tan o más violentas que sus compañeros maltratadores. I found, and where my heart was, even from the very beginning, it was trying to find out how can you heal totally broken people? How can you love the unlovable? Because that's what I was seeing with the violent, dysfunctional women that came in. So my figure, which ties up with yours, is of the first 100 women that came into my refuge, 62 were as violent and some more violent than the men they left. And the rest were innocent victims of their partner's violence. Ni que decir tiene que Erin fue perseguida por defender sus posiciones e incluso obligada al exilio durante 15 años por ir en contra de la narrativa dominante. Over the 12 years that I was running the refuge, if I went to speak, there was screaming feminists outside. I tried to publish a book called Prone to Violence. We finally did get it published, but I had to have a police escort all around England, and there were death threats and bomb threats. And the final moment came for me after struggling for all those years, when the bomb disposal unit came to my house, because there was a suspect package, and said everything that came to me had to go to them first, because
They were concerned about my safety and the safety of my family. And that's when I left England and went into exile for something like 15 years. Si observamos los estudios académicos con respecto a la violencia en el ámbito doméstico, vemos que las investigaciones de Erin Pizzey no estaban nada desencaminadas. Voy a dejaros dos grandes recopilaciones de estudios en las fuentes que os voy a describir a continuación. Por un lado tenemos los que hay recopilados en la web Es Correcto, Políticamente Incorrecto, Estadísticamente Correcto, que se trata de un análisis comparativo de una recopilación de más de 500 estudios internacionales, desde 1975, año en que se llevó a cabo la primera gran encuesta nacional sobre violencia doméstica en los Estados Unidos. El número de estudios similares realizados en todo el mundo no ha dejado de crecer. Actualmente varios cientos de estudios empíricos demuestran de modo concluyente, primero, que hombres y mujeres ejercen la violencia en pareja en proporciones similares, y segundo, que estadísticamente la mujer es la principal iniciadora de las agresiones físicas en la pareja y es falso que la violencia femenina sea exclusivamente en autodefensa. Ese corpus mundial de estudios sobre la violencia en la pareja debería ser el fundamento estadísticamente correcto de las políticas y legislaciones sobre la violencia doméstica, si no estuviese permanentemente excluido de ellas por resultar políticamente incorrecto y contrarios a los prejuicios ideológicos vigentes. Y bueno, si veis la recopilación de estudios, hay cientos de estudios reseñados. Violencia física y psicológica y sexual en el ámbito de la pareja, papel del contexto, el 16,41% de la violencia física fue sufrida por las mujeres y el 10,33% por los hombres. Abuso y violencia en las relaciones de pareja, en lo que respecta a la violencia física, el 5,7% de los hombres y el 4,95% de las mujeres se declararon agresores. El 4,9% de los hombres y el 10,1% de las mujeres se declararon víctimas. El 1,3% de los hombres y el 6,7% de las mujeres declaran haber requerido asistencia médica. En este otro, la violencia en relaciones íntimas en dos etapas evolutivas. Las medidas de puntuaciones de violencia física y psicológica son bajas entre los novios, pero muy elevadas entre maridos y mujeres. Sin embargo, ninguna dimensión es diferente, con significación estadística entre hombres y mujeres. La recopilación está extremadamente cuidada y las conclusiones son categóricamente claras. Os dejo el link en las referencias y podéis echarle un vistazo a cada uno de estos estudios con los links respectivos a sus papeles en cuestión, que parecen invisibles en los medios de comunicación, pues son contrarios a la narrativa oficial de que la violencia es siempre unidireccional, de que los hombres son siempre verdugos y las mujeres son siempre víctimas. Por otro lado, la recopilación y puesta en conjunto más exhaustiva y rigurosa alrededor de la violencia en el ámbito doméstico es la llevada a cabo por el PASC, Partner Abuse State of Knowledge. Con los años, la investigación sobre el abuso de pareja se ha fragmentado y politizado innecesariamente. El propósito del PASC es reunir de manera rigurosa, basada en la evidencia, de manera transparente y metódica, el conocimiento existente sobre abuso de pareja con investigaciones confiables y actualizadas, a la que los investigadores puedan acceder fácilmente y el público en general también. Para el PASC se consideraron aproximadamente 12.000 estudios de distintas partes del mundo y aproximadamente 2.000 se resumieron y organizaron en tablas, concluyendo que, excepto en lo referente a la coacción sexual, hombres y mujeres perpetran abuso físico y no físico en porcentajes similares. Concluía con que la mayor parte de la violencia doméstica era mutua. Las mujeres eran tan controladoras como los hombres y la violencia doméstica de hombres y mujeres estaba correlacionada con los mismos factores de riesgo y sus motivaciones son similares en ambos casos. Ahora, si tiene narices, que venga la de BuzzFeed Lola a decir que estos 12.000 estudios arbitrados me los acabo de sacar de la universidad de mi papo. La literatura con respecto a este tema es sencillamente aplastante. My problem was they only wanted to hear about innocent victims of partners' violence. What enraged them and made me the enemy was I said, no, but it's not like that. It's not a gender issue. It has nothing to do with patriarchy. That's a whole made-up nonsense. It's actually fraud. Se podría decir a día de hoy que la ley ha sido un absoluto fracaso, porque por un lado no protege a las mujeres maltratadas, porque estadísticamente los delitos y los homicidios de mujeres siguen siendo prácticamente los mismos, y por otro lado habilita la posibilidad de que la ley en cuestión sea usada de forma torticera por mujeres para conseguir beneficios en procesos de separación. Y muchos dirían que esto es una absoluta falsedad, al mismo tiempo que reclaman que las mujeres son el 50% del talento. Y aunque yo no crea que el talento se reparte a partes iguales al nacer, es muy probable que los porcentajes no estén tan separados. Pero si las mujeres son el 50% del talento, también son el 50% de los hijos de puta. Y los hijos de puta, sean mujeres o sean hombres, lo único que tienen en común es que son unos hijos de puta. Y creo que no es una buena idea crear una ley que apele únicamente al uso responsable y a la buena voluntad del 50% de todos los hijos de puta que existen. ¿Y qué nos trae el futuro a corto plazo? Pues mira, de entrada nos vamos a comer un pacto de Estado en relación a la violencia de género calentito, calentito. Un pacto de Estado en el que se quiere convertir en violencia de género
género toda violencia contra la mujer, como dice en su artículo 84. Ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra las mujeres contenidos en el Convenio de Estambul. Y ahora si miramos lo que dice sobre esto el Convenio de Estambul, podemos leer: por violencia contra las mujeres se debe entender una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad en la vía pública o privada, que es básicamente elevar todas las violencias contra las mujeres a la misma categoría, la violencia de género. Porque en esta sociedad heteropatriarcal, los hombres siempre están en una posición de superioridad con respecto de nosotras. Cualquier hecho fortuito, cualquier conflicto aleatorio, cualquier problema que un hombre tenga con una mujer será susceptible de ser considerado bajo la perspectiva de la violencia de género, con el aumento de las condenas y el estigma social que eso conlleva, por supuesto. ¿Y cómo es posible que nadie diga nada? ¿Cómo es posible que nadie hable de esto en los medios de comunicación? ¿Cómo es posible que haya un absoluto silencio alrededor de estos temas? No debemos olvidar que detrás de esta ley hay un entramado de millones de euros del que se lucran asociaciones feministas, partidos políticos y cualquier medio de comunicación que circunscriba sus dogmas. Escribía lo siguiente Cuca Maldonado en su artículo "Quienes se lucran con la violencia de género": la dotación para la denominada violencia de género y su difusión y relevancia en los medios de comunicación nada tiene que ver con el bienestar de las personas, sino con el beneficio privado que las ayudas proporcionan a algunas asociaciones que han hecho de la ley de violencia de género su medio de vida. Como consecuencia de esta perniciosa ley se violan sistemáticamente los derechos humanos, no solo de los hombres afectados, sino también de niños, abuelos, familias, etc. Y otro daño colateral de esta ley es el infligido a aquellas mujeres que realmente necesitan ayuda, que piden auxilio y no tienen las asistencias necesarias para salvaguardar sus vidas. At that point, before I actually opened the refuge, the women's movement, both across the Western world, became a very fashionable thing to do. And they did get funding, as thousands of women paid to join this movement. In England, it cost you £3.10, which is quite a lot of money, actually, in the 70s. But that money was running out, so they needed further funding. And this I knew would happen. Even as I actually opened the door and the women poured in, I thought to myself, yeah, this is going to be perfect. It's a perfect issue for a feminist movement who say all men are violent. And it's a perfect funding issue, because as long as you make sure that the women are told and everybody is brainwashed into thinking of women as victims, then you have an income and it will become jobs for the girls. We shouldn't be sitting here having to go on yet again about what this evil empire is doing. It's doing it to men, women and children. I want one day to make many of these women accountable. I want to actually charge them with fraud. I do. Hillary Clinton would be the first on my list. She is behind a huge amount of what's going on, and she wants to bring the Violence Against Women's Act global. Can you imagine the amount of money they can make? En definitiva, la violencia de género y las leyes construidas a su alrededor son una gran estafa, como todo aquello que lleva la palabra género de apellido. Una estafa criminal levantada sobre los derechos fundamentales a la presunción de inocencia de la mitad de la población. Y no lo digo yo, Soledad Murillo de la Vega coordinó como secretaria de Políticas de Igualdad en el primer gobierno de Zapatero la elaboración de las leyes de violencia de género e igualdad, y en la entrevista que os voy a poner a continuación decía lo siguiente: cuando hicimos la ley se nos planteaba el dilema entre la presunción de inocencia y el derecho a la vida, y optamos por salvar vidas. Y esta es la historia de cómo se acabó con el sistema de derecho en España. Y en esas estamos ahora mismo. Todos los días a través de los medios de comunicación te venden una narrativa que es falsa. No es otra cosa que propaganda al servicio de una forma de entender las relaciones entre personas y las estructuras de nuestra sociedad de forma sesgada y sostenida en doctrinas ideológicas. Y así difícilmente se puede afrontar la problemática de la violencia en el ámbito de la pareja, ya de por sí complicada. No se puede afrontar un problema si nuestros axiomas de base están construidos alrededor de una mentira repetida 1000 veces. Una mentira que además se puede desmontar muy fácilmente. Una mentira que es la piedra angular de la industria del género y con la que hay que terminar lo antes posible por el bien de todos. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Quiero dar las gracias a Cuca Maldonado, que me ha ayudado a documentarme para este vídeo. No hay cojones a llevarla a ella o a Giovanna Carril
a un programa de La Sexta en horario de máxima audiencia, a debatir con una de estas Lidia Falcón o con Elisa Beni sobre la ley de violencia de género, que es una absoluta chapuza. También deciros que con esto de la ley de violencia de género ya empezamos a entrar en temas pantanosos, así que vamos a andar con cuidado, chavales, que nos cierran el canal. Por esta razón y también celebrando los 50.000 suscriptores, mañana subiré un vídeo explicando cómo va a funcionar mi cuenta de Patreon. Y nada más que decir, esta ha sido una pequeña introducción en el tema de la violencia de género. En el futuro seguiré hablando de esto porque da para hacer 1000 vídeos este tema. Los iré solapando con otros vídeos para que no sea esto súper denso, pero vamos, que se ha abierto la veda. Y ya está, nada más. Un saludo y hasta otra. And now, women are going to have to sit back and think, okay, where are we now? All I can say from my experience, there was a time when any time I spoke, I would have been screamed at and harassed and there would have been pickets outside. I spoke at a big women's festival in London and the room was packed with young women. And I ended saying, if men and women don't get together to work to stop this, then there is no future for us or our children. And you know, they all agreed. And that's my great hope. I believe that the wind of change is now coming. And what we have to look now very, very coldly is this has nothing to do, the radical feminist movement has nothing to do with the pain and suffering of people or children. They're not interested. It is an empire, and it is an evil empire.